La escena se siente casi cinematográfica. Sí, Estamos en la Utah Valley University. sí. Un líder político conocido, Charlie Kirk, está en medio de un debate, uno muy acalorado, con un estudiante. El típico evento que él solía hacer. Exacto. Y la pregunta que flota en el aire es sobre la violencia, sobre los tiroteos masivos. Un tema muy cargado. Y sus últimas palabras son, contando o no contando la violencia de pandillas. Y justo en ese instante, un solo disparo. Un disparo que no solo le quita la vida, sino que sacude todo el panorama político estadounidense. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que, de verdad, va mucho más allá de un asesinato. Mucho más. Es sobre una transición de poder rapidísima y muy calculada. De hecho, hay un video viral que lo resume perfectamente. El título es El legado de Kirk pasa al liderazgo de Erika. Ese título lo dice todo. Y para este análisis tenemos de todo. Informes de investigación, artículos, análisis académicos y hasta discursos muy, muy emotivos. La idea es desarmar esta historia, ¿no? Entender no solo el crimen en sí, sino toda la estrategia, el simbolismo y cómo se movió el poder tan rápido. Es que la historia es increíblemente densa. Las fuentes nos pintan un cuadro con, yo diría, 3 actos muy claros. A ver. Primero, un acto de violencia fría, premeditada. Segundo, una reacción política que fue Inmediata, casi como si le estuvieran esperando. totalmente. Y tercero, una sucesión de liderazgo que parece sacada de un manual de estrategia, casi coreografiada. Vamos a ver cómo una tragedia personal se convirtió al instante en un arma política y en la oportunidad perfecta para reinventar la imagen de todo un movimiento. Empecemos por ese primer acto, por el ataque. Charlie Kirk estaba en su salsa, ¿no? Al aire libre, bajo una carpa, hablando con la gente. Sí, era lo que mejor sabía hacer. Pero ese día, un francotirador le dispara en el cuello. A mí lo que me sigue helando la sangre es la precisión. La frialdad. El disparo vino del techo de un edificio a 130 metros. 130 metros. Y el arma, un rifle Mauser modelo 98 de cerrojo calibre .3006 con mira telescópica. O sea, esto grita por todos lados que no fue un impulso. Fue algo planeado con una frialdad que asusta. Es que esa frialdad lo define todo, ¿verdad? No es solo el rifle, es la imagen de alguien en ese techo, a esa distancia, esperando al momento exacto. Habla de una convicción y una desconexión aterradoras mucho antes de apretar el gatillo. Y esa premeditación guió la investigación. La policía inició una cacería humana de 33 horas. Y el sospechoso resultó ser Tyler James Robinson, un chico de 22 años, pero aquí la historia da un giro completamente inesperado. ¿Te refieres a cómo lo encontraron? Exacto. No fue por un trabajo de detectives tipo CSI, fueron sus propios padres. Es increíble. Lo reconocieron en las imágenes de las noticias y lo convencieron de entregarse. Según los informes, él tenía pánico de que la policía lo matara si lo encontraban. Claro. Y el perfil de este chico, de Tyler Robinson, es un rompecabezas. Totalmente. Creció en una familia conservadora, republicana, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Un entorno que uno no asociaría, en principio, con este acto. Para nada. Pero su madre les dijo a los investigadores algo que fue clave, que en el último año su hijo se había vuelto más político. Pero inclinándose hacia la izquierda, apoyando los derechos de la comunidad trans, y sin antecedentes penales. Parecía un joven cualquiera. Lo que nos lleva directamente a la evidencia, que es donde la historia se pone todavía más extraña, y yo creo que más reveladora de nuestros tiempos. Ah, sí. Porque no es solo el acto, son los símbolos que lo rodearon. Lo que encontraron en las municiones del rifle. Bueno, complica cualquier explicación sencilla. Y aquí es donde la historia da un giro que parece ficción, de verdad. Cuando leí en las fuentes lo que encontraron escrito en las balas, tuve que revisarlo 2 veces. Es que es surrealista. Es una mezcla de cultura de Internet y política que sería casi cómica si no fuera por lo trágico del contexto. A ver, cuéntame, en el casquillo yo usado, ¿qué había? La frase "notices bulges, oh wow, what's this", que es un meme de la cultura furry. Increíble. Y no para ahí. Una de las balas que no disparó tenía grabado "Hey, fascist, catch".
que es un código para pedir un bombardeo en el videojuego Helldivers 2. O sea, un videojuego. Yotra Bala tenía una línea del himno antifascista italiano. O Beliachao, 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 chao, chao. Y la última, para rematar, La última ya es... una broma de secundaria. If you read this, you are gay, LMO. Espera un momento. Pensemos en esto. Un himno antifascista, un meme de la cultura furry, una referencia a un videojuego y una broma de adolescentes. Todo junto. En el arma de un asesino. ¿Qué nos dice eso sobre su mente? Es un caos ideológico. Es mucho más que un caos. Lo increíble de estas inscripciones no es solo lo raras que son, es que demuestran cómo ha cambiado el lenguaje de la radicalización política. ¿A qué te refieres? A que ya no necesitas un manifiesto denso y pesado. Ahora el odio y la ideología se pueden empaquetar en un meme. ¿O en un código de videojuego? Exacto. Es la politización de cada rincón de la cultura digital, convertida en un arma literal. A esto se suman los mensajes de texto que presentó la Fiscalía. Supuestamente, Robinson le confiesa el motivo a su compañero de cuarto, que es transgénero. Sí, le dice algo como, ya tuve suficiente de su odio. Hay odios que no se pueden negociar. Uf. Y la respuesta del sistema legal fue inmediata y durísima. Lo acusaron de asesinato agravado. Y los fiscales anunciaron que buscarían la pena de muerte. Mencionaron dos factores clave, que fue por las ideas políticas de Kirk y que se hizo sabiendo que había niños en el evento. Entonces tenemos, por un lado, un motivo que parece nacido de las subculturas más extrañas de Internet. Y por otro, al Estado tratándolo como un asesinato político de la máxima gravedad. Y si conectamos esto con el panorama general, es un choque de mundos. La forma en que Robinson procesó su ideología a través de memes es muy del siglo XXI. Pero las consecuencias y la respuesta del poder son tan antiguas como la política misma, ¿no? Totalmente. La petición de pena de muerte subraya que el Estado se tomó esto como un ataque directo a su estabilidad. Y mientras la investigación destapaba este perfil tan extraño y moderno, la reacción política fue casi predecible. Una jugada de manual, ¿no es así? Totalmente predecible. Casi de inmediato, antes de saber quién era o por qué lo hizo, la administración Trump, el Partido Republicano, todos. Ya tenían al culpable. La izquierda radical. No hubo pausa, no hubo dudas. La narrativa se construyó y se lanzó en cuestión de horas. Y no se quedaron solo en señalar culpables. Las fuentes hablan de que la administración Trump amenazó con una represión generalizada contra grupos liberales. La intención, según se reportó, era desmantelarlos e incluso designar a algunos como organizaciones terroristas. Esto, por supuesto, desató una tormenta de críticas. Expertos legales, defensores de libertades civiles, todos alertaron del peligro. Y aquí es donde varios analistas trajeron a colación una analogía histórica muy potente, la del incendio del Reichstag. La idea de que el asesinato de Kirk se estaba usando como pretexto para recortar libertades y perseguir a la oposición. De una forma parecida a como Hitler usó el incendio del Parlamento alemán en 1933 para consolidar su poder. Es una comparación muy fuerte. Durísima, pero que ilustra perfectamente el miedo de los críticos. Veían un patrón, usar una crisis para afianzar el poder y silenciar al que piensa distinto. Y esa percepción se vio reforzada por otra acción del gobierno que fue muy comentada. La del estudio. Exacto. Se reportó que el Departamento de Justicia eliminó de su página web un estudio de 2024. ¿Y qué decía ese estudio? Que la violencia de la extrema derecha y de supremacistas blancos sigue superando a todos los demás tipos de terrorismo en Estados Unidos. Claro, esa conclusión chocaba de frente con la narrativa que querían imponer. Era una información inconveniente que simplemente desapareció. Exactamente. Y la presión no se quedó en las grandes organizaciones, se llevó al nivel personal. Al ciudadano de a pie. Sí, el entonces vicepresidente J.D. Vance, que tomó las riendas del podcast de Kirk, hizo un llamado muy directo. Le pidió a la gente que denunciara ante sus jefes a cualquiera que en redes sociales celebrara la muerte de Kirk. O incluso que la criticara. Y eso tuvo consecuencias reales, ¿eh? Las fuentes hablan de despidos masivos, de acciones disciplinarias por comentarios en redes. Y en algunos casos ni siquiera eran celebraciones. Eran personas que citaban algo que Kirk había dicho o que no expresaban su luto de la forma correcta. Esto plantea una pregunta muy interesante sobre la coherencia política, ¿no crees? Totalmente.
Las fuentes señalan la ironía de que la derecha, que por años criticó la llamada cultura de la cancelación, de repente, Estaba usando las mismas tácticas. pero con un esteroide, la participación del gobierno. Un experto lo describió como una cultura de cancelación de derecha que se acercaba peligrosamente al macartismo. Porque ya no era solo presión social, era el gobierno diciéndote qué podías decir. Exacto. Y en medio de todo este caos, de esta represión, de esta cacería de brujas digital, emerge una nueva figura central. Y aquí la historia da un giro. Hacia la sucesión. Hablemos de Erika Kirk. Ella no aparece simplemente como la viuda en duelo. Para nada. Se presenta como la heredera. Y es que ella ya era una figura poderosa por sí misma. Su perfil es impresionante. Empresaria, fue Miss Arizona en 2012, tiene su propio podcast. Y estaba estudiando un doctorado en estudios bíblicos. No era solo la esposa de, era Erika Kirk, una figura pública con su propia plataforma. Y sus primeras apariciones después del asesinato fueron magistrales desde un punto de vista estratégico. Totalmente. Sus discursos, tanto en el estudio de su esposo como en el funeral, no eran solo de luto. Eran una declaración de intenciones. Usó frases que se convirtieron en lemas al instante para sus seguidores. Como, si pensaban que la misión de mi esposo era poderosa antes, no tienen ni idea. O la que fue quizás la más potente de todas. Su pasión era mi pasión. Y ahora su misión es mi misión. Dejó clarísimo que el movimiento no solo no había muerto. Sino que iba a volver con más fuerza. Pero lo más fascinante para mí es el cambio radical en el tono. Charlie Kirk era conocido por ser confrontacional, divisivo. Un provocador. Y Erika, en cambio, sale con un mensaje centrado en la fe, el perdón, la resiliencia cristiana. Es un giro de 180 grados. Un giro brillante. Ella contó públicamente que había perdonado al asesino. Dijo que su esposo quería salvar a jóvenes como el que le quitó la vida. E incluso se atrevió a cuestionar en público la idea de ojo por ojo, lo que le dio al movimiento una especie de superioridad moral. Una pátina espiritual que antes no tenía. Se posicionó por encima de la pelea política del día a día. Recuerdo una anécdota que contó que me pareció increíblemente poderosa. Dijo que cuando vio el cuerpo de Charlie, notó una leve sonrisa en su rostro. Sí, y ella lo interpretó como una gran misericordia de Dios, una señal de que no había sufrido. Es un ejemplo perfecto de cómo tomar una imagen de violencia brutal y transformarla en una de paz divina, de redención. Es una narrativa potentísima. Es una jugada maestra de comunicación, y esta narrativa de perdón y fe no significaba que se olvidaran de la política. Todo lo contrario. La usó para reforzar la misión. Erika declaró que todo lo que Turning Point USA, la organización de su esposo, había construido, No solo continuaría, sino que crecería 10 veces más. aseguró que los eventos en los campus y los debates seguirían. Y hay una cita suya que es muy reveladora. ¿Cuál? Dijo, «Ningún asesino nos detendrá jamás, porque cuando detienes la conversación, cuando detienes el diálogo, esto es lo que sucede». Conecta directamente la violencia con, según ella, el intento de silenciarlos. Es una forma de decir, nos atacaron por hablar, así que ahora vamos a hablar más alto. Y un análisis académico que revisamos lo deja muy claro. Su ascenso no fue una casualidad. Fue una respuesta estratégica y muy bien pensada. El movimiento se sentía víctima, validado en su narrativa de persecución, pero necesitaba consolidar el liderazgo rápido. Para no perder el impulso. Erika fue la respuesta perfecta. Pasaron de tener un mártir a tener, casi, una santa. Y lo selló todo con un gesto, un símbolo. En el funeral, de pie junto a Donald Trump, hizo un gesto con la mano. El índice, el pulgar y el meñique extendidos. Se hizo viral al instante. Nadie sabe a ciencia cierta qué significaba, pero su impacto visual fue innegable. Ese fue el momento en que se consolidó como la nueva cara del movimiento. En ese momento, Erika Kirk dejó de ser la viuda y se convirtió en la líder. Pasó a ser el símbolo de la gracia y la resiliencia. Una figura que, en muchos sentidos, podía ser incluso más efectiva que su propio esposo. Claro, porque era mucho más difícil de atacar. ¿Cómo criticas a una viuda que predica el perdón? Bien, hagamos un resumen de lo que hemos desarmado hoy. Por un lado, un asesinato planeado al detalle por un joven con motivos,
que son una mezcla extrañísima de cultura de Internet y política. Por otro, un caos político que los que estaban en el poder usaron al instante como un arma para atacar a sus oponentes. Y finalmente, una sucesión de liderazgo ejecutada con una precisión simbólica increíble. La antorcha de un movimiento populista y muy confrontacional pasó de un provocador a una figura que habla de fe y perdón. La gran conclusión de este análisis es ver lo rápido y eficazmente que una organización puede transformarse en un momento de crisis total. Reemplazaron a su líder masculino combativo por una figura femenina que apela a valores cristianos que resuenan mucho con su base. Y lo hicieron sin desviarse ni un centímetro de su misión política. De hecho, se podría argumentar que esta transformación los hizo potencialmente más poderosos. Les dio una nueva capa de legitimidad moral a los ojos de sus seguidores. Y esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Erika Kirk insiste mucho en la idea de que la violencia aparece cuando se acaba el diálogo. Sí, es su argumento central. El acta de derechos civiles, difundir desinformación. Y usar un lenguaje que muchos consideraban incendiario. Si juntamos eso con la feroz represión política que vino después de su muerte, la pregunta que queda flotando es, en una sociedad tan polarizada, ¿dónde está la línea? La línea entre un diálogo duro, que puede ser sano, y un discurso que, sin quererlo o queriendo, acaba echando leña al fuego de la misma violencia que dice querer evitar.